por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque creo que Dios trae algo nuevo, algo extraordinario, equipamiento, adiestramiento y un empoderamiento glorioso. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Para mí es un placer poder estar aquí y llegar a sus casas para bendecirlos. Estamos en nuestro programa Voz que Prepara el Camino. Estamos en nuestra cuarta entrega, ya estamos en el cuarto programa de nuestra serie Redescubriendo la Voz de Dios. Estamos volviendo a ese lugar que nos dio inicio, que nos dio principio de poder descubrir, acceder a esa revelación, a ese ámbito profético. El día de hoy vamos a hablar acerca de los secretos de escuchar la voz de Dios, secretos sobre cómo escuchar la voz de Dios. Y nuestro tema de hoy está en 1 Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 5. La Biblia dice, que aunque voy a leer algunos versículos para no alargarlo, para poder entrar de plano donde queremos llegar. Lo primero que dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos estaban a punto de oscurecerse, de modo que ya no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, cerca del arca. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor llamó a Samuel. Oiga lo que dice, el Señor llamó a Samuel. Yo estuve haciendo algunas investigaciones científicas con respecto a este tema de la voz de Dios, y lo primero que descubrí es que la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard se habla de la capacidad que existe en el vientre o en el feto, como le llaman así, pero en los bebés, cuando están después de que el óvulo es fecundado, que comienza el cigoto a ser creado, a ser desarrollado en el vientre de la madre. Algunos estudiosos descubrieron que desde las 4 horas de haberse fecundado el óvulo, desde esas 4 horas comienzan a desarrollarse algo que se llaman las membranas auditivas. Los humanos, antes de ser seres físicos, antes de ser seres que miran o que tocan o que perciben, antes de eso tienen la capacidad de escuchar. Y esto viene porque la producción interna en el organismo del hombre crea alrededor de 4.000 membranas auditivas. Y eso mucho antes de que llegáramos o que lleguemos a la primera o la segunda semana de embarazo. Es decir, hay mucho que está expuesto dentro del bebé. Por eso los bebés tienden a poder percibir o desarrollarse y captar los estímulos externos. No solamente la música, sino los estímulos externos de la palabra, los estímulos externos de las formas. Asimismo, como se ha descubierto que el niño tiene la capacidad de saber quién es su madre a través del olor o a través de las palabras, más que todo también es a través de la voz. La audición normal de los bebés cuando están en el vientre, cuando se están formando, es una frecuencia baja. Por eso el sonido, según dicen algunos, es transmitido a través de la construcción ósea. Es decir, que los huesos se van formando, y de hecho la Biblia dice que no se entiende cómo es que los huesos se forman en el interior del cuerpo, en el interior del vientre de la mujer, pero así mismo son formados y van creciendo. Algunos creen que esto se produce también, o parte de esto se produce a través del sonido. Por eso es muy interesante cómo podemos ver esa interacción de lo que es un bebé en el vientre. Asimismo es como se van formando los profetas. El vientre profético o el ámbito profético donde los profetas son formados es el ámbito de la voz de Dios. Así también se hizo una investigación en Helsinki, en Finlandia, donde estudiaron a más o menos 33 madres que estaban embarazadas. Y más o menos desde la semana 29 del embarazo hasta el nacimiento, 17 madres de ellas escucharon frecuencias sonoras desde el vientre, y las demás no escucharon estas frecuencias, que eran alrededor de 12. Al escucharla, las madres que pusieron esta frecuencia a sus hijos en el útero mientras estaban en el vientre,
se dieron cuenta los estudiosos de esta universidad de Finlandia que los niños que eran expuestos a este nivel de frecuencias, que son frecuencias que golpean el cerebro o que golpean la masa cefálica y la materia gris, estos eran o desarrollaban más inteligencia que los que no. ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué estoy citando todas estas investigaciones científicas si hoy estamos hablando acerca de la voz de Dios? Porque todo lo que se produce en el mundo de la materia, lo que se produce en el mundo físico, tiene un origen determinado en el ámbito espiritual. Es decir, estas investigaciones de Estados Unidos, de Europa, acerca de lo que pasa en el vientre y de cómo el sonido afecta a los niños que están siendo formados, tiene que ver con el ámbito espiritual, aunque lo queramos entender, creer o no. Tiene que ver con el ámbito espiritual. Es decir, esa capacidad auditiva que es formada en el bebé mientras está creciendo tiene mucho que ver con la capacidad auditiva que se forma en el profeta mientras el profeta está creciendo de manera particular. Es decir, el profeta que está experimentando, que está conectado directamente al ámbito de la voz de Dios, va a comenzar a fluir, a desarrollar, a surgir en él esas propiedades, así mismo como va desarrollándose el bebé. Es decir, él comienza a evaluar o a distinguir las frecuencias mientras es expuesto a las mismas frecuencias. Por eso es imposible que tú hables acerca de la voz de Dios, que tú puedas decir cuál es la forma en la que Dios habla o no, cuando tú ni siquiera has experimentado la voz de Dios. Y yo he escuchado pastores, líderes en el mundo entero, que hoy hablan sobre la voz de Dios, cuando ellos nunca han experimentado la voz de Dios, cuando ellos nunca se han visto expuestos de manera espiritual a una atmósfera donde la voz de Dios esté gobernando o esté controlando. Mi intención en el programa de hoy es que podamos acceder a ese ámbito real de la voz de Dios, que podamos no solamente acceder a él, entenderlo, que nosotros podamos descifrar cuál es la forma en la que Dios nos habla de manera personal, porque así mismo como yo accedo a la voz de Dios, así mismo tengo la capacidad no solamente de crecer en la voz de Dios, sino también de conocer cuál es mi forma de escucharlo y al conocer la forma de escucharlo a él, entonces puedo crecer en mi forma de escucharlo y tener victoria en mi vida espiritual y en mi vida natural. Lo primero es que hay que entender cómo se desarrollan las membranas auditivas en un profeta. Y quiero que vayamos a la Biblia porque es necesario entender que en donde se desarrolla la membrana auditiva del profeta es en el altar. La Biblia dice que Samuel estaba en el altar de Dios, dice el texto, cerca del arca cuando Dios lo llamó. Es decir, el lugar donde se forman las membranas auditivas, así mismo como el vientre es el lugar que Dios permitió, que Dios seleccionó dentro del cuerpo de la mujer para poder colocar al bebé y que allí se diera el proceso de formación. De la misma manera, Dios escogió el altar como el lugar donde se forman los profetas. La Biblia dice que Samuel no estaba en cualquier sitio. Samuel estaba en el altar de Dios. Mientras estaba en el altar, dice el texto que la voz de Dios vino a él. El altar, el cerca del arca, el lugar de la consagración, el lugar del sacrificio, el lugar donde Dios nos lleva a derramarnos, el lugar del quebrantamiento, de la oración intercesora, de la oración en el Espíritu. Ese es el lugar donde se forman los profetas. La Biblia dice que allí vino la voz de Dios. Dice el texto, y ministraba Samuel a Jehová en presencia de Elí. Note esto, y algo que leí en el libro de Watchman Nee, que fue muy impresionante cuando era bien jovencito. Leí esto, él decía que hay una profunda diferencia entre los tipos de ministros que hay hoy en nuestro medio ambiente. ¿Y cuál es? Que muchos están ministrando al altar, mientras que otros estamos ministrando al Dios del altar. No es lo mismo ministrar al altar que ministrar al Dios del altar. La Biblia no dice que Samuel ministraba en el altar. La Biblia dice que Samuel descansaba en el altar, pero Samuel ministraba a Jehová.
Es decir, cuando enfocamos nuestra vida en ministrar a la presencia va a hacer que nuestra vida florezca y que se produzcan los frutos correctos. Lo segundo es que dice la Biblia que él, estando en el altar, viene la voz de Dios, pero él no reconoce inmediatamente la voz de Dios, sino que en su sistema cognitivo la voz de Dios tenía una similitud o un parecido a la voz de su padre espiritual. Es decir, se parecía a la voz de Elí. Y esto implica algo que yo llamo el nivel o el proceso de reconocimiento auditivo. La primera o la segunda vez que Dios te hable, normalmente en esas veces uno no identifica completamente la voz de Dios. La voz de Dios comienza a ser identificada por el profeta cuando el profeta entra en un proceso de reconocimiento. Ese proceso de reconocimiento se da en 3 niveles dentro del profeta. Número 1, se da a nivel físico, porque el profeta físicamente interactúa con la voz de Dios y tú puedes sentir cosas, puede percibir que Dios está hablando. Número 2, hay un reconocimiento interno o intelectual. También se le llama reconocimiento almático de la voz de Dios. Cuando tú conoces o accedes a la voz de Dios dentro de tus pensamientos. Por ejemplo, normalmente la gente escucha a Dios en sus pensamientos y no sabe que es Dios, pero dice, yo tengo una idea fija hace días. Hace días yo tengo una idea fija. Y en la mente muchas veces Dios que está hablando una palabra y está esa palabra dentro de ti constantemente, pero tú no sabes identificar que es la voz de Dios. Y es el nivel de reconocimiento almático. Pero hay un tercer nivel, que es el nivel de reconocimiento espiritual. Y es cuando tú te asientas en el ámbito de la voz de Dios. Y ya la voz de Dios no es algo aislado o que pasa de una manera un día a la semana o una vez al año. No, la voz de Dios se vuelve cotidiana, porque en el espíritu es donde Dios habla. El ámbito donde Dios realmente habla es el ámbito del espíritu, pero mucha gente no reconoce la voz de Dios en este ámbito porque no ha pasado el primer filtro y el segundo filtro, el filtro corporal, el filtro almático, hasta llegar al filtro espiritual. En este nivel de la voz de Dios es donde la voz de Dios comienza a dirigirnos, y dice la Biblia, y los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios. El reconocimiento espiritual en nuestra generación es dirigido completamente por el Espíritu Santo. Por eso, para poder desarrollar mi crecimiento o un nivel alto de capacidad en la voz de Dios, tengo que tener comunión con el Espíritu de Dios. Es imposible que yo acceda a niveles más profundos de la voz de Dios si no desarrollo una relación íntima, profunda con el Espíritu Santo. Entonces, lo tercero es que luego de ese proceso de reconocimiento, lo próximo que va a ocurrir es que va a traer un proceso de conexión o conectividad espiritual. El tercer punto, es el proceso de conectividad con respecto a la voz de Dios. Aquí dice la Biblia que Dios se le reveló a Samuel. Samuel va a donde Elí le dice, cuando él te vuelva a hablar, esto es lo que tú le vas a responder: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Y en ese momento, cuando él comenzó a interactuar, a conectarse con la voz de Dios, Dios le reveló lo que estaba pasando con Elí, con sus hijos y el futuro de Israel. Es decir, nunca la voz de Dios va a venir de manera esporádica. No. La voz de Dios muchas veces tiene que ser perseguida. Otras veces, si tú tienes un llamado para profeta, para el ministro, para apóstol, puede ser que la voz de Dios venga porque hay una necesidad, porque hay una situación en el momento que Dios quiere arreglar, que Dios quiere establecer, que Dios quiere reparar. Perfecto. Pero normalmente cuando desarrollamos el hambre por la voz de Dios, va a venir con esa hambre una conexión. Y hay momentos donde tú estás en tu habitación y el Espíritu Santo de Dios viene y tú quieres pasar 3, 4, 5 horas solamente orando, solamente en la presencia de Dios, solamente elevando adoración. ¿Por qué? Porque la voz de Dios desarrolla conectividad. Por ejemplo, se hicieron algunas pruebas, y hablando desde el aspecto científico, acerca de por qué los niños cuando nacían podían reconocer a la mamá. Algunos dicen que era por el olor y otros dicen que era por el sonido o la frecuencia de las vibraciones de la mamá. Es decir, la madre tiene una vibración, un efecto sonoro
que el niño reconoce aún desde el vientre. Igualmente en el ámbito espiritual, muchas veces hay cristianos, creyentes, que dicen yo amo a Dios, pero no reconocen la voz de Dios porque no conocen ni tienen relación con la vibración de la voz de Dios. Hay algo que usted tiene que tener claro. Aunque hemos hablado, y yo voy a hablar de esto en el próximo programa, hay algo y es con respecto a de dónde se nutre la voz de Dios. ¿Qué es lo que nutre lo profético? Y voy a darle un adelanto. La palabra. Por eso cada vez que tú comienzas a desarrollar una profunda relación con el Espíritu Santo, lo próximo que va a venir en esa relación de la voz de Dios y del Espíritu Santo es que va a aparecer la palabra. Es decir, las escrituras van a comenzar a venir y tú vas a comenzar a tener luz con respecto a textos, con respecto a historias, con respecto a cómo aplicar eso que estoy leyendo en la palabra, cómo traerlo a mi vida, cómo traerlo a mi presente. Eso va a venir porque la profunda conexión con la voz de Dios nos va no solamente a conectar con lo que Dios está hablando, sino con la mente del Espíritu o con lo que Dios quiere que arreglemos, reparemos también en nuestras vidas. Lo cuarto es el proceso de reacción profética. Y hay algo que tenemos que entender esto. Muchas veces estamos escuchando la voz de Dios y no crecemos en la voz de Dios por una sola razón, y es porque no aprendemos cómo reaccionar cuando recibimos una palabra de Dios. La Biblia dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy pasto. Lo primero que hace la oveja es que la oveja sigue la voz de Dios. Él dice: mis ovejas que oyen mi voz y me siguen. Pero cuando tú escuchas la voz, no es que tú no te vas a quedar en el mismo lugar. Y normalmente los creyentes tienden a escuchar la voz de Dios y quedarse en lo mismo. Entonces, si tú te quedas en lo mismo después de que me dices que escuchaste la voz de Dios, hay dos cosas, pueden estar dos cosas pasando. Número uno, que realmente fuiste engañado y no estás escuchando a Dios. O número dos, que tú eres un desobediente. Y esta es más difícil, pero es una realidad. ¿Cuál es la desobediencia? Que muchas veces escuchamos a Dios y Dios nos dice: muévete, haz esto, haz lo otro, hazlo de esta manera, y no lo hacemos, y por eso nos suceden tres cosas que son difíciles, pero son así. Número uno, que podemos perder la conectividad. Número dos, que podemos perder los beneficios de la voz de Dios. Es decir, podemos perder los resultados de lo que Dios nos está diciendo. Y número tres, podemos entristecer al Espíritu Santo y perder el que Dios nos vuelva a hablar acerca de ese asunto, que para mí es lo peor que te podría pasar. Porque hay cristianos que dicen: Dios me habló una vez hace 14 años, pero yo no he vuelto a escuchar más la voz de Dios porque tú, voy a decirlo como decimos en Dominicana, te volviste un cabezón. Es decir, no hiciste, no obedeciste lo que Dios ha dicho que tienes que hacer. Hay otro principio muy interesante aquí, y es que cuando yo reacciono a la presencia o a la frecuencia del Espíritu. Y esta reacción permite que el Espíritu se mantenga en un ida y vuelta, que yo me mantenga en una conexión tan profunda que constantemente yo estoy escuchando a Dios. Dios no está dispuesto a hablarme solamente para lo que está pasando en una nación. Dios también quiere hablarme para lo que está pasando con mi hijo de 14 años, por lo que está pasando con mi hija de 8 años. Dios está interesado en todas las áreas de mi vida. Entonces, cuando perdemos de vista esto, entonces perdemos de vista que la voz de Dios quiere estar moviéndose en nuestras vidas. El quinto proceso es el que yo llamo el proceso de sintonización. Todos en algún momento determinado, los que somos de los años 90, 80, en algún punto de nuestras vidas y aún un poquito más antes, hemos tratado de sintonizar la radio. Normalmente la radio opera basado en frecuencias, FM, AM, pero las frecuencias o las diferentes sintonías se trabajan en los radios a través de algo que se le llama el dial. ¿Qué hace el dial? El dial lo que hace es posicionar la antena del radio para poder captar la señal de manera más efectiva. ¿Qué pasa con mucha gente? Y pasó en la Biblia. La Biblia dice que Dios le habla a Elías y le dice: Elías, párate de aquí, vete
a una mujer que está en Sarepta de Sidón y yo le he dado orden, dice Dios, yo le he dado orden para que te dé de comer. Y dice la Biblia que cuando el profeta llega y le dice a la muchacha, mira, dice Dios que tiene que darme de comer, ella dice, pero yo nada más tengo aquí, mira esto. Y la muchacha aparentemente ni sabía, la viuda, que tenía que alimentar a Elías. Y esto pasa con miles de creyentes en el mundo entero. Es decir, ellos tienen la capacidad de escuchar a Dios. Ellos tienen la antena integrada. Ellos tienen el sistema de comunicación. Pero el dial está en el lugar equivocado. Cada vez que el dial tú lo mueves, tú puedes contactar con una frecuencia. Tú puedes pasar del 90.7 FM al 91.5 FM. ¿Por qué? Porque tú tienes el dial y el dial te da la capacidad de captar o capturar la señal dependiendo de dónde esté colocado. Muchos creyentes están como la viuda, que Dios les está hablando acerca del proyecto que los va a catapultar en su vida, de lo que va a ser el final de sus vidas, los va a coronar. Pero muchas veces no lo están experimentando, no lo están viviendo, no lo están viendo porque no pueden escuchar la voz de Dios. Porque su dial o su capacidad de sintonización está atrofiada, está afectada. Y esto es básico para poder escuchar a Dios claramente. Tenemos que tener sintonización o estar en sintonización con el cielo. Tenemos que estar conectados. La Biblia dice... Era tan profundo esto, y esto habla de entrenamiento, porque por esto se necesitan escuelas de profetas el día de hoy. Las escuelas de profetas no se necesitan para profetizarle a la gente. Las escuelas de profetas se necesitan para ayudar a los que tienen el llamado a poner el dial en el lugar correcto. Mi sincronía en el espíritu, cuando yo, por ejemplo, usted puede saber que Dios habla, pero yo conozco 7 formas diferentes a través de las cuales Dios le puede hablar a una persona. Y cada una de estas áreas tiene otras formas subsecuentes. Usted, por ejemplo, puede que no la sepa porque usted nunca ha entrado en esta materia, pero yo que tengo 20 años estudiando este tema específicamente para poder enseñar, conozco esa realidad. Por eso es que necesitamos las escuelas de profetas, porque el profeta tiene la revelación. O sea, tiene la palabra, pero las formas de ejecución, los secretos de cómo es, qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que responder, cuál es la manera en la que tengo que operar cuando recibo una revelación, un sueño, cómo interpreto sueños. Todo eso lo aprendemos en una escuela de profetas. Y eso fue lo que pasó con Samuel. La Biblia dice que el oído de Samuel no estaba listo, no estaba preparado. Pero Elí, que sabía los secretos, que sabía los trucos, que sabía, vamos a decirlo, lo digo así de esa manera, que sabía la revelación de cómo era. Él fue que le dijo, cuando venga la voz de Dios, respóndele, habla Jehová, porque tu siervo escucha. Entonces tenemos que desarrollar esto. Quiero orar por ti para desatarte y liberarte en poder escuchar la voz de Dios a un nivel más profundo. Pero también quiero invitarte, antes de orar, a que nos contactes y seas parte de la Escuela Profética Global, Escuela de Profetas Global, www.escueladeprofetasglobal.org y al 1857-228-6714 por WhatsApp. Escríbenos si quieres ser parte de lo que estamos haciendo y crecer en tu llamado. Quiero orar por ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús por cada persona que nos está contactando en diferentes lugares de Latinoamérica, Señor, en tiempo real, a distancia, Señor, o que va a ver esto en diferentes plataformas de redes sociales. Oro, Espíritu de Dios, para que la mano tuya venga sobre ellos, para que sus oídos sean abiertos y puedan crecer en una dimensión mayor en su capacidad de escuchar a Dios. Señor, que cada persona que esté escuchando pueda regresar al lugar y a la posición correcta en el espíritu para escucharte. Puedan recibir entrenamiento. Padre, que sus oídos se activen como profetas de Dios. Estoy liberando una impartición fresca en esta hora. Que todo el que escuche sea activado para escuchar la voz de Dios. En el nombre de Jesús. Que crezca en su capacidad de percibir la voz de Dios en su medio ambiente. Señor, y su dial puede estar sintonizada y no pierdan los beneficios de riqueza, de autoridad, de revelación, de crecimiento, Señor, porque no pudieron escucharte. Eso lo cancelamos en el nombre de Jesús. Y tus hijos se conectan hoy a la voz de Dios. En el nombre de Jesús.
Amén. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima semana en este programa Voz que Prepara el Camino. Quien estuvo con ustedes, su anfitrión, el profeta Kalel Williams. Para mí es más que un placer estar aquí. Nos vemos la semana próxima. Shalom. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Estoy aquí para anunciarte la agenda que vamos a tener en este 2024. En los próximos meses vamos a estar realizando actividades que van a poder ser de bendición para ti. Si estás en la República Dominicana, en Santo Domingo, vamos a abrir próximamente nuestra escuela ministerial Nido de Águilas, donde no puedes perderte lo que va a ocurrir. Vas a recibir entrenamiento, adiestramiento e impartición para el ministerio, para lo profético o para el ámbito de negocios. En cualquier área en la que estés vas a poder recibir. También quiero invitarte el próximo 4, 5 y 6 de octubre a nuestro evento Voz que Prepara el Camino Summit. Una conferencia profética global que atrae a personas de diferentes partes del mundo, desde Europa, África, Latinoamérica a República Dominicana, para recibir impartición, recibir implantación y recibir adiestramiento en el ámbito profético. Si quieres seguir creciendo en tu capacidad de escuchar a Dios, puedes venir y recibir impartición de líderes de diferentes partes del mundo. Vamos a estar el 4, 5 y 6 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. Si quieres pasar o participar en alguno de estos eventos, escríbenos al 1857-228-6714 por WhatsApp o también al www.escueladeprofetasglobal.org. Si quieres crecer en tu capacidad de escuchar a Dios y ver en lo profético, no te pierdas esto y escríbenos. Dios te bendiga.